Buenos días o buenas tardes. Estamos por aquí con la actividad síncrona de la semana 9 de la materia Dirección de Proyecto. Día de hoy, 2 de junio de 2026 a las 12 p.m. Es la actividad que está siendo grabada. Y el tema que vamos a tomar en cuenta el día de hoy de la materia Dirección de Proyecto para este corte 2, clase 9, es el control del proyecto. Tenemos aquí entonces el segundo corte, la gestión del tiempo del proyecto y la gestión del costo del proyecto. Pero para entender bien lo que es la gestión del proyecto, que ya hemos visto clases de este tema, tenemos que hablar de lo que es el control. La importancia de que cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, la importancia del control de ese proyecto en cada una de las fases por la que pasa ese proyecto. De tal manera entonces que tenemos este material, que es el que les voy a explicar, que es el control y seguimiento de los proyectos y los tipos de control, además de lo que es el proceso de control, la retroalimentación y el mecanismo de control. Para iniciar tenemos que saber lo que es el control. Es una actividad sencilla, consciente o inconsciente, nosotros siempre controlamos. Simplemente cuando tú estableces el control estás modificando un comportamiento de una persona o de un objeto al que se está controlando. Siempre es importante entonces que una vez que nosotros planificamos unas fases de un proyecto, lo vamos a ejecutar. Y una vez que lo estamos ejecutando, debemos supervisarlo y controlarlo. Y cuando supervisamos al ser humano, estamos supervisando su comportamiento y sus actividades. Igualmente cuando estamos supervisando el comportamiento de un objeto, sea de una máquina, de un software, de una computadora, de una maquinaria. Cuando yo controlo, yo estoy supervisando con unos parámetros, que estoy comparando lo que debe ser con lo que está sucediendo. Entonces, yo planifico o cómo controlo yo un proyecto? Una vez que yo haya planificado, hecho mi plan de acción, yo lo voy a llevar a cabo, entonces tengo que controlar que lo que yo planifiqué se esté llevando a cabo tal como lo planifiqué. Incluso si estoy consumiendo los mismos recursos, es decir, la cantidad de personas, el mismo, la parte económica o dinero, la parte del tiempo. Yo no puedo planificar una actividad en 2 semanas y terminar haciéndola en 10 semanas, porque entonces me escapé de lo que planifiqué. Y este escape de lo que planifiqué me genera mayor tiempo, mayor dinero, mayores costos. Entonces, ¿cómo hago? Para yo llevar a cabo esa planificación, debo controlar lo que planifiqué con lo que estoy ejecutando. Y cuando yo establezco un sistema de control, me estoy proyectando en base a tomar en cuenta las previsiones del presente hacia el futuro. Y en casos de escaparnos de lo planificado, establecer adaptaciones y correcciones para poder llegar otra vez de ajustarlo de nuevo a lo planificado. Por eso es importante controlar. Por lo tanto, la función de controlar es algo dinámico, porque me permite ajustar lo planificado con lo ejecutado, llevando ciertas variables en este proceso. Por lo tanto, esto que acabo de decir es aplicado a todos los controles, pero al control de proyectos es importante. De tal manera de que si yo hice una planificación mediante un diagrama de Gantt, por ejemplo,
que es una herramienta que expliqué en clases anteriores, yo establezco que los parámetros de control de, de esa planificación mediante la ejecución se estén dando, con algunas excepciones que yo puedo ajustar si se dan algunas excepciones y cambios. Por supuesto, cuando yo estoy haciendo una planificación, hay una incertidumbre porque no sé qué puede suceder a futuro, pero yo debo medir ciertas nivel de incertidumbre y trabajar también con las variables donde tengo certeza de conocimiento. Y en base a esa certeza puedo manejar lo que conozco y lo que desconozco que pueda tener influencia en en mi proyecto. Por lo tanto, es lo que les digo que la parte de planificación, ejecución y el control es algo bastante dinámico y cambiante. Por supuesto, el gerente del proyecto es el que, según su visión y su experiencia, puede dirigir y controlar todo lo que son las operaciones de ejecución basadas en lo que se planificó. También tenemos diferentes tipos de control. Tenemos el control direccional, que es el que actúa antes de que la actividad esté totalmente concluida. Aquí el control se realiza bastante continuo y se controla cada elemento de la acción de tal manera que el resultado de la rectificación sea casi instantánea de la acción anterior. O sea, no esperar mucho tiempo para hacer el control y la corrección. Un ejemplo es un conductor de un carro al orientar su trayectoria de acuerdo con los obstáculos que se encuentran en el camino. Ahí está, haciendo un control casi instantáneo. Hay una acción correctiva casi que inmediata. Esto se hace con los proyectos que tienen un sistema estructurado y se debe hacer de manera continua. Está otro tipo de control que es el control aprobado o reprobado. En este caso, el receptor del control se somete a un examen después de concluidas determinadas actividades. En este caso, se hace una aprobación que permite la realización de la actividad siguiente. Se hace una actividad y se hace un control para ver si podemos pasar a la siguiente. Por supuesto, no hay una interrupción del proceso definitivamente, sino que hasta que se corrija la irregularidad se puede proceder con la siguiente fase. Este es un control diferente al anterior porque el anterior que acabo de mencionar es un control dinámico que va controlando en la acción directa. En este caso, por ejemplo, es una pieza de una línea de producción que se somete a una inspección. Si la pieza no está adecuada, no podemos pasar a la siguiente fase del diseño de ese producto. Igualmente ocurre en un proyecto. En un proyecto nosotros, si detectamos una falla en una de las actividades y esa falla o esa fase afecta a la siguiente, debo corregir primero antes de proceder a la siguiente fases posteriores. También está el control post-operacional que se pone en funcionamiento después de concluida toda la operación. Hay una operación, se concluye completa y aquí es donde se hace el control. Aquí se evalúa al final de un curso, por ejemplo, de capacitación, o, por ejemplo, el entrenador de un equipo de fútbol actúa el desempeño de su jugador después del juego. Este es un ejemplo de control después que ya pasa la actividad completa. Estos son
Ahora, ¿en qué consiste el proceso de control? Primero debo definir los parámetros de control. ¿Con qué voy a comparar? Para poder determinar si las acciones se están dadas según la respuesta o la situación que se plantea. Es decir, tengo que tener algo con que comparar que sea mi parámetros del proceso. En este caso es la planificación. En los proyectos es la planificación. Con la planificación yo puedo determinar los elementos que se estén ejecutando y decir si se está haciendo tal como se planificó. Y otra fase sería la medición de los resultados. Cuando yo establezco un control, puedo medir o debo medir los resultados en cada fase. Y con los resultados puedo validar que lo planteado en la planificación se esté logrando. En caso contrario, hacer los correctivos. También la evaluación de los errores. Mientras estoy controlando, debo evaluar si los errores que se puedan cometer pueden ser corregidos y de qué forma lo puedo corregir. Muchas veces los errores ocurren por lo que es la incertidumbre, porque como les dije, hay cierto nivel de incertidumbre en el desarrollo del proyecto. También debemos tener definido cómo hacer las correcciones de esos errores, qué tan grave es el error, si es un error que trae alteraciones en el proceso o son errores que se pueden corregir sin que afecte realmente el proceso de desarrollo del proyecto. Luego, lo que es la ejecución de la corrección, dada la importancia de la situación. Tenemos entonces el plan que hemos planificado con los objetivos, con los parámetros, con la descripción de las fases. Tenemos la parte de la ejecución de las correcciones, medir siempre los resultados que estamos obteniendo para ver si podemos corregir y al tener los resultados tanto en las fases como al final del proceso, podemos establecer una corrección de esos resultados. Y un punto muy importante en el control es la retroalimentación, que es la que me permite evaluar y retroalimentar o dar una información o una respuesta de lo que se suministró con la observación del ciclo de control, que es lo que es el feedback. Aquí se establece la impresión del receptor y se establece las mediciones que se hayan realizado y ahí se puede hacer una retroalimentación de lo que se debemos corregir. Es decir, si estamos controlando, debe existir la retroalimentación. Y el control es un seguimiento constante. No puedo desarrollar un proyecto y solamente controlar cuando termino el proyecto, porque ya ahí el tiempo, el dinero, las inversiones han pasado. Por lo tanto, debo establecer un control constante del seguimiento del proyecto, tomar en cuenta esas fases y al final del cierre del proyecto también tener en cuenta la retroalimentación y el control final de todo el proceso. Y bueno, existe el control físico, podemos utilizar PERCPM, son herramientas que me permiten planificar y al planificar con estas herramientas se me hace más fácil el control. Este entonces sería el tema que realmente íbamos a tocar el día de hoy, la parte del control, la importancia del control
porque igualito cuando ustedes desarrollen sus proyectos como futuros ingenieros, deben tener claro que no pueden dejar a la deriva el desarrollo de un proyecto, sino que constantemente tienen que supervisarlo, controlarlo por fases y aplicar el feedback o la retroalimentación. Como siempre les digo, en caso de dudas, preguntas, háganlo por el aula virtual. Recuerden que tienen una tarea que va a vencer el 3 de junio, que es el foro. O sea, vence mañana.